Era gentil, Ur de la Caldea. Pero Dios lo llamó a él, le prometió una tierra, le prometió un lugar, le dio a él promesas. Israel empezó bien. Israel se multiplicó y entonces Abraham descendió al Egipto. Entonces después José descendió al Egipto y Jacob descendió al Egipto. Y se multiplicaron en gran manera. Salieron de Egipto bajo la mano de Moisés, el mar rojo se abrió. Moisés dio la ley en el monte Sinai, pero Israel no obedeció a Dios. Entonces Israel fueron dispersos alrededor del mundo. Y la Escritura lo habla de su dispersión, de su rechazo, de su cautiverio. Dios puso la mano sobre Israel, pero volverá a restaurar en su tiempo. Para ti y para mí, todas las bendiciones de los pactos abrahámicos, los pactos davídicos y los pactos de Palestino, esas bendiciones es a ti y es a mí. La tragedia de Israel empezó en su dispersión, cuando Israel desobedeció a Dios. Amós capítulo 9 y el versículo 9. La dispersión de Israel fue el primer paso de la ira de Dios para cumplir la escritura en que Israel sería disperso a través de las naciones, porque no obedeció al Señor. Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano de una criba y cae un granito de la tierra. Fueron zarandeadas, fueron dispersos. Segundo Reyes capítulo 17 y el versículo 6. Segundo Reyes capítulo 17 y el versículo 6. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria, tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Hanat y en Jabor, junto al río Gozán, en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, del rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las leyes y de las naciones que Jehová había lanzado, echado, rechazado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Israel pecó. Israel prevaricó en contra de la ley de Dios, e Israel fue disperso alrededor del mundo. Para ti y para mí, nosotros estamos en el año 1990, pero para Israel es el año 5391. Ellos no tienen un calendario 1990, ellos tienen 5391 desde la semana de Abraham. Porque Israel no vive bajo el cristianismo, sí bajo el judaísmo ortodoxo. Los pasos de la dispersión de Israel, cuando Israel fue disperso, porque rechazó a Dios. Pero al mismo tiempo que Dios dispersó a Israel, Dios hizo promesas de restauración. Segundo Reyes capítulo 17 y el versículo 6 y el versículo 18. Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. El versículo 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat, de Serabadim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Israel entonces fue destruido, fue disperso alrededor del mundo, y en cada nación es bajo el cielo hay judíos. El mayor poderío económico en los Estados Unidos son los judíos. Si los judíos salen de los Estados Unidos quiebra, termina. La mayoría de las empresas norteamericanas tienen nombre americano, pero los dueños son judíos. Donde él llega, él se levanta. Donde él llega, él prospera. Él trae la bendición de Abraham arriba. Es el mayor poderío económico aquí en esta nación, es los judíos. Ellos tienen todo. Todo. La destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo, en 2 Crónicas capítulo 36 y el versículo 13. 2 Crónicas capítulo 36 y el versículo 13. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su servicio y obstinó su corazón para que no volviese a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes del pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Mira bien el versículo 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos, a los israelitas, por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios,
y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo entonces ya remedio. La Biblia habla sobre la destrucción del templo. Y quemaron la casa de Dios, el versículo 19, y rompieron el muro de Jerusalén, los babilónicos, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. Israel prevaricó, Israel pecó. Entonces Dios dispersó a Israel a través del mundo. Pero hay una promesa de restauración. La Biblia dice en Mateo 24:2, qué lindo están esos templos, dijeron los apóstoles. En verdad te digo, no quedará en ella piedra sobre piedra. En el año 70, el general Tito romano destruyó Jerusalén y no dejó nada. Lucas 19, de 41 a 44, Jesús lloró sobre Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, yo te quise reunir a ti como la gallina junta a sus pollitos, pero no me quisiste oír. Días vendrán sobre ti en que tus enemigos te apretarán en trincheras. Cuando el Tito en el año 70 levantó sus rampas arriba de Jerusalén, las madres comieron a los propios hijos cocidos, porque no recibieron al Mesías. No lo recibieron. La tragedia del pueblo judío fue profetizada en Levítico capítulo 26 y el versículo 32. Levítico capítulo 26 y el versículo 32. Asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros, Israel, os esparciré entre las naciones y desvainaré entre espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestra ciudad. Israel no obedeció la ley del Señor. Israel no obedeció la palabra de Dios. Deuteronomio 28 dice: y esas serán las maldiciones si no observares la voz del Señor tu Dios. Maldito serás en la ciudad, maldito serás en el campo, maldito serás el fruto de tu vientre, maldito serás tus animales. Saldrás en contra de tu enemigo por un camino y irás delante de él hay 7 caminos. Solamente las bendiciones en Deuteronomio 28 se cumplirán en el milenio para Israel. Bendito será el fruto de tu vientre, benditos serán tus animales. Saldrás tus enemigos por un camino y irán delante de 7 caminos. Solamente se cumplieron las tragedias del pueblo judío, pero de 1948 para acá, Israel entonces estando restaurando, está floreciendo a los pocos. El versículo 33 dice: y a vosotros esparciré entre las naciones, levantaré espada en vos de nosotros. Donde quiera que los judíos han ido, han sido perseguidos, han sido rechazados, han sido muertos, en cualquier lugar, en cualquier nación. Solamente en nuestra era, para que usted pueda tener una idea, la tragedia judía solamente en nuestra era. En el año 115, expulsión masiva de los judíos en la isla de Chipre. En el año 640, 621, 873, los judíos del Imperio Bizantino son forzados a convertirse al cristianismo. 1096, los cruzados alemanes exterminan comunidades enteras de judíos. Año 1099, la comunidad judía de Jerusalén es víctima de un exterminio por parte de los cruzados. 1146, 1391, los judíos españoles son forzados a convertirse al cristianismo. 1290, expulsión de los judíos en masa de Inglaterra. 1306, expulsión en masa de los judíos de Francia. 1355, el pueblo de España masacra 12.000 judíos en Toledo, España. 1349 a 1360, los judíos son expulsos de Hungría. Año 1420, fue aniquilada la comunidad judía en Tolosa, 145.000 judíos en una noche. Año 1421, los judíos son expulsos de Austria. 1492, expulsión de 180.000 judíos de España. 1495, los judíos son expulsos de Lituania, la Unión Soviética. 1497, expulsión de los judíos de Sicilia y Sardenia, en Italia. Año 1502, todos los judíos de Rhodes son forzados a convertirse al catolicismo, o ser expulsos, esclavos o muertos. Año 1516, masacran a miles de judíos en Lisboa, Portugal. 1541, los judíos son expulsos del reino de Nápoles, Italia. 1648 a 1656,
Más de 200,000 judíos son exterminados por Chrznicki en Polonia. 1727, 1747, los judíos son expulsos de la Unión Soviética. 1838, la comunidad judía en Mezreb, en Persia, Irán, son forzados a convertirse al Islam. 1882 a 1890, más de 750,000 judíos en la Unión Soviética son muertos y forzados a una zona limitada, dando origen así a los famosos guetos. 1891, los judíos son expulsos de Moscú y de San Petersburgo. 1871 a 1921, son organizados los programas antijudíos que masacraron a 357,000 judíos en la Unión Soviética. 1939, 1945, la mayor tragedia judía de la historia humana. 6 millones de judíos son exterminados por los nazis alemanes, ordenados por Hitler. 1941, la comunidad judía en Bagdad, Irak, son atacados 255,000 judíos y muertos en una noche. 1948 hasta hoy, continúan las persecuciones en contra de las varias comunidades judías en los países árabes y las expulsiones en masas para todas las partes del mundo. Mi madre se retiró de Europa con sus padres después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos consiguieron huir de las manos de Hitler y fueron a Brasil. Por eso yo estoy aquí. Pero la tragedia judía ha sido colmada de sangre, de dolor. Pero la tragedia judía se transformará en restauración. Restauración. Cuando Israel empiece a prosperar, entonces Israel saldrá de lo que es, o lo que ha sido siempre, la basura para todas las naciones. No se olvide que la salvación viene de los judíos. Juan 4. El juicio de las naciones será mayormente el tratamiento de cada uno que sostuvo con Israel. Será un juicio contra la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, por haber dividido la tierra de Israel y provocado el problema palestino actual y la consecuencia de la Liga Árabe, que las Naciones Unidas siempre lo apoyó, excepto ahora en el caso de Irak. La ONU nunca tuvo que cuestionar la autenticidad verdadera del derecho que asiste a Israel en la cuestión de sus tierras, porque Abraham recibió certificados, o sea, la escritura de propiedad de Israel de la propia mano de Dios. Israel posee los títulos legales de la tierra, los cuales están en la palabra de Dios, Josué 1, 2, 4, y tu territorio será desde el Líbano hasta el sur de Egipto, desde el mar grande que es el Mediterráneo hasta Jordania. Los territorios ocupados, la franja de Gaza, los territorios ocupados son de Israel, e Israel nunca os dejará, y antes que Jesús venga, el Líbano entero será de Israel y la mitad de Jordania. La fundación del Estado de Israel empieza entonces la restauración del pueblo de Israel. 14 de mayo de 1948 fue el punto de partida del renacimiento de Israel. Después de 2700 años, el pueblo judío tiene nuevamente su tierra y su Estado. Muchas profecías se cumplieron aquel día. Isaías capítulo 27 y versículo 6. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos de Israel, y la faz del mundo se llenará de su fruto. Israel empezó a prosperar. Israel empezó a restaurarse. Isaías 66, 8. ¿Quién oyó cosas semejantes? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una sola vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto y dio luz a sus hijos, se cumplió el 14 de mayo de 1948. Ezequiel 37, de 9 a 14. Huesos secos. Profeticé y dice, huesos secos vivid, y entró espíritu en ellos, y se pusieron en pie. Así dice el Señor. Vuestros padres han dicho, somos huesos secos y estamos muertos. Pero yo os traeré a mi tierra, dice el Señor. Os traeré del norte y del sur, del oriente y del occidente. Mateos 24, 32 y 33. Cuando Dios restauró a Israel, y cuando Dios está restaurando a Israel, es un señal del reloj de Dios para las naciones.
Después de la guerra de los 6 días, en 7 de junio de 1967, Jerusalén vuelve a ser capital de Israel. Se cumplen muchas otras profecías, del cual este día se cumplió, día 7 de junio del 67, Isaías 66:10. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella. Todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo. Todos los que estáis enlutados por ella. En relación a la ciudad de Jerusalén, capítulo 7 y el versículo 6 de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 7 y el versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y Jerusalén vino a ser capital después de 2700 años. Isaías capítulo 62 y versículo 1. Isaías capítulo 62. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las naciones tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová lo nombrará, y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarás desamparada, ni tu tierra será más desolada, sino que serás llamada Hephzibah, y tierra de Beula, porque el amor de Jehová está en ti, y tu tierra será desposada. Hephzibah, yo restauraré tu tierra. Desde entonces los enemigos de Israel se han levantado como nunca antes en la historia. Todas las naciones pueden tener un lugar y una tierra. Los Estados Unidos la tienen, Brasil la tiene, Argentina la tiene, Paraguay la tiene, China la tiene. ¿Por qué no Israel? ¿Por qué Israel no puede tener su propia tierra? ¿Por qué Israel no puede vivir en paz? Algunas afirmaciones mortales de los enemigos de Israel. Yasser Arafat, el jefe de la OLP, publicó algún tiempo atrás sobre una noticia en el periódico del Mundo en Venezuela. Él dijo: no importa si morimos, me he casado con una mujer, su nombre es árabe y palestina. Paz significa para nosotros la destrucción de Israel. Estamos nos preparando para una guerra total, una guerra que podrá durar algunas generaciones. Desde 1975, cuando fundamos el Fatah, quiere decir muerte a Israel, nosotros somos los enemigos más peligrosos de Israel. Y no descansaremos hasta que haya llegado la hora de nuestro regreso a Palestina. Y hasta que hubiéramos destruido a Israel, la unidad del mundo árabe hará esto. Nunca hará eso. La semana pasada Israel fue con 2 aviones F-15 y F-16 y bombardeó en el sur del Líbano las posiciones terroristas del Yasser Arafat. La restauración del pueblo de Israel, el regreso de Israel. Isaías capítulo 11 y el versículo 11. Es un asunto demasiado extenso, demasiado profundo y demasiado extenso. Isaías 11:11. Asimismo acontecerá en aquel tiempo, ahora, que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún se queda en Siria, Egipto, Patros, Etiopía, Lan, Sinai y Hamat, y en las costas del mar. Y levantará pendón en las naciones, y juntará a los dispersos de Israel, y reunirá a los desterrados de Judá, y de los 4 confines de la tierra. Ahora Gorbachev está dejando salir 2,000 judíos cada mes de la Unión Soviética. 2,000 cada mes. Es el segundo éxodo. Cristo viene a llevar su iglesia, porque hay un deseo en el corazón de cada judío a regresar a Jerusalén. Génesis 12:3, te dará una tierra, y los que te bendijeren serán benditos, y los que te maldijeren serán malditos. Amós capítulo 9 y el versículo 15. Pues los plantaré sobre su tierra, nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios suyo. Nunca más. Entonces habrá la unión de las tribus. Isaías capítulo 11 y el versículo 13. Las tribus de Israel se unirán una vez más, y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá tendrá envidia de Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos del occidente. Volarán. F-15 y F-16. B-52, lo que usted quiera llamar los aviones. Volarán sobre los hombres de los filisteos del occidente. Saquearán también a los del oriente. Israel reposesionó
Los territorios de Cisjordania, de Gaza, los reposesionó porque eran de ellos. Y jamás lo entregará, jamás. Nunca, nunca más. El segundo holocausto nunca más se repetirá. Nunca más. La importancia profética de Israel en el mundo restaurado. Salmo 89 y el versículo 37. Salmo 89 y el versículo 37. Como la luna será firme para siempre, como testigo fiel en el cielo. Así será David delante de mí y su descendencia para siempre. Deuteronomio capítulo 32 y el versículo 8. Usted dirá, ¿por qué Dios escogió a Israel? Él dice, yo tendré misericordia de quien quiero. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Israel, la heredad que le tocó. Amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. No te olvides que Jacob y Esaú nacieron peleando dentro del vientre. Los árabes son primos hermanos de Israel y ellos lo odian hasta la muerte. Pero no sobrará ningún árabe para contar la historia. Isaías capítulo 60 y el versículo 12. Porque la nación o el reino que no te servirá, perecerá y del todo será asolado. La responsabilidad de la iglesia, Jeremías 31 y el versículo 7, en relación a Israel. Porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría, tirad voces de júbilo la cabeza de las naciones, haced oír, alabad y decir, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. La Biblia dice, prosperarán aquellos que te aman. Prosperarán aquellos que oran por las puertas y los muros de Jerusalén. Prosperarán aquellos que te aman. En una otra afirmación de Yasser Arafat, él dijo, paz para nosotros significa la destrucción completa de Israel. George Habash, el segundo después de Yasser Arafat, dijo el 11 de marzo de 1990, no habrá paz en el Oriente Medio hasta que el cáncer del Estado judío sea eliminado y desaparecerá. Él ya está en el infierno ahora. La policía secreta de Israel a las 2:30 de la mañana una vez estaba George Habash, el segundo de Yasser Arafat, estaba dormido en su cama, estaba con su mujer, estaba con sus hijos. La policía secreta de Israel desligaron todas las luces, penetraron en sus mansiones, terminaron con todos los soldados, le sacaron de la cama donde él estaba durmiendo y lo dejaron mutilados en 100,000 pedazos. Ahora él está en el infierno. Abu Ghidad, el hombre que puso la bomba en el Panam 103. El segundo después de Yasser Arafat, dijo en mayo de 1979, estoy listo para hacer una alianza con cualquier persona, hasta mismo con la bestia y Satanás, para destruir a Israel y borrar la influencia norteamericana en el Medio Oriente. Este también ya está en el infierno. La Biblia dice que los árabes son malditos en la Escritura. No los confundan. Ninguno de ellos se salvarán, excepto los que se salvaren durante la dispensación de la gracia, ahora, los árabes que son salvos ahora, pero ninguno. La necesidad de una crisis para el retorno de Israel en la Palestina. Israel necesitaba de una crisis para regresar a la Palestina. La crisis fue en la Primera Guerra Mundial, no había ningún interés entre los judíos para regresar. Los judíos no tenían ningún interés por trasladarse a Palestina. Eran felices y prósperos en sus países adoptivos. Muchos de ellos habían llegado a ser felices ahí, ricos y poderosos. Hubo un movimiento sionista, pero el mismo era combatido por muchos judíos. No ofrecía muchos atractivos a un país árido y rocoso, que se caracterizaba por su pobreza. Era necesario entonces que sucediera algo para inducir a los judíos que deseasen regresar a Israel. Debía producirse algo que iría a revivir en ellos el amor por su tierra, y tenía que ser algo que produjera de forma violenta, porque solamente una terrible crisis o experiencia le daría entonces el empuje necesario para tomar la resolución de encarar una decisión con el problema y las prevaricaciones que les traería su radicación completa en Israel. El país
era parte del imperio otomano, el cual se extendía en forma de una media luna desde Turquía hasta Egipto. Los judíos no eran bienvenidos ahí, ni siquiera admitidos, como nunca han sido bienvenidos en ninguna parte del mundo, excepto los Estados Unidos. Pareció tan fantásticas las profecías referentes a que Palestina llegaría a ser un estado judío, que la mayoría de los comentaristas espiritualizaban y siempre decía que la iglesia era Israel, y la iglesia no es Israel. Lo he dicho. Vinieron entonces 2 guerras mundiales. Como resultado de la primera de ellas, los judíos se les concedía un hogar nacional en Palestina. Un hogar, no un estado, no una nación. Pero no hubo mucho interés en esto de parte de los judíos. En cambio, la Segunda Guerra Mundial les hizo ver que la única esperanza de ellos como nación sería regresar al Estado de Israel. Hitler fue el factor que promovió el primer paso para el retorno de los judíos. Fue él quien apresuró la primera crisis, la Segunda Guerra Mundial. Pero fue él, de que de una manera o de otra, hizo que los judíos se diesen cuenta que afuera de las naciones no había unidad, a no ser que ellos regresaban a Israel. La Inglaterra se le había encomendado el mandato de establecer un hogar judío en Palestina, y el cumplimiento de este era una de las páginas más oscuras de la historia inglesa. Permitió el retorno solamente de 75,000 judíos, y entonces cerraron la migración para apaciguar a los árabes. Gran Bretaña se puso al lado de los árabes. Estaba embarcada en una expansión imperialista en el sur de Arabia, y por lo tanto necesitaba de la amistad de los árabes. Cuando Hitler destrozó 6 millones de hombres y mujeres y niños, y deshizo las comunidades judías en toda Europa, el único refugio posible para ellos era Israel en la Palestina. No obstante, la Inglaterra rehusó dejar entrar a los judíos. Aún en momentos en que ellos huían en defensa de sus propias vidas, miles de ellos perecieron al intentar entrar en Palestina y fueron forzados por la Gran Bretaña y Alemania a llevados a campos de concentración en Chipre. La consecuencia directa que dejó la Segunda Guerra Mundial fue que Inglaterra perdió su mandato y perdió su reinado. Perdió en África y perdió en India, y continuará perdiendo. Entonces los judíos se metieron por la fuerza en Palestina y establecieron ahí un estado independiente. Ese fue el principio del cumplimiento de las profecías. Lo primero era entonces restaurar la tierra. Por tanto, la tierra debería producir, la tierra debería prosperar. Ezequiel 36:1-2, tú, hijo del hombre, profetiza a los montes de Israel y dile: montes de Israel, oíd palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto el enemigo dijo de vosotros: Ea, a las alturas eternas nos han dadas por heredad. Observa bien. Observe que esa profecía se refiere especialmente a la tierra. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Desde que los judíos empezaron a volver, no les dieron una bienvenida en la Palestina, como siempre. Se sanearon los pantanos cuando ellos empezaron a regresar. Hubo gran plantación de árboles. El campo estaba ahora salpicado de espacios cultivos. Se construían caminos, surgieron nuevas ciudades. Pero había por medio una gran dificultad. Los británicos habían instigado siempre a los árabes a oponerse a los judíos, cosa que ellos hacen hasta hoy por abajo de la mesa. La única tierra disponible para los judíos era precisamente la que nadie quería, la tierra yerma y rocosa, y los árabes decían: ¡Ea! También las alturas celestiales nos han sido dadas para nosotros. En cuanto a los judíos, que se quiten de su cabeza, decían ellos los árabes, la idea de construir su templo, mientras que el sitio donde estuvo el lugar santísimo hoy está en la mezquita maometana de la cúpula de la roca. Pero cuando todos los judíos retornaron al mismo tiempo en el poder de Dios, el cumplimiento cabal de las Escrituras, empezaron desde 1948, que la tierra ha florido a tal punto que los desiertos hoy florecen. Y donde no hay agua, hay flores. La oposición árabe vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo del hombre, pon tu rostro hasta el monte de Ser y profetiza contra él y dile: así dice Jehová el Señor, y aquí yo soy contra ti, monte de Ser, y extenderé mi mano contra ti hasta no dejar ninguno, y te convertiré en desierto, en soledad. A tus ciudades asolaré, pondré fuego en tus muros, y te destruiré. Sabrás que yo soy Jehová. El monte de Ser, los árabes descendientes de Ismael y Esaú. Esaú tomó una esposa de las hijas de Ismael, Génesis 28:9. Proféticamente a los árabes se los identifica siempre con nombres implicados a Esaú. Dios dice que él asolaría la tierra de los árabes y sería transformada en desierto. Pero mira bien, ¿cómo él va a transformar en desierto la tierra de los árabes si ya es desierto hoy?
Cuando Él dice transformará desierto, Él dirá, destruirá todo. No quedará nada. Saddam Hussein quedará en polvo. Babilonia quedará, Irak en polvo. Quedará en nada. Veremos dos razones por las cuales Dios destruirá las ciudades de los árabes. Primero, por cuanto tuviste enemistad perpetua contra mi pueblo Israel, que entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Ezequiel 35, 5, 9. Por cuanto tuviste enemistad perpetua, y aborreció a Esaú y amó a Jacob, por la bendición de su padre que le había bendecido en su corazón, llegarán los días del luto de mi madre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Este fue el pensamiento de Esaú desde el principio. Esaú dijo, mataré a mi hermano Jacob. Desde entonces los árabes odian a Israel, lo odian. Han tenido con los judíos un odio perpetuo. El lema de ellos es, en el día de hoy, hasta hoy, a los judíos hay que echarlos a la mano. La única razón por la cual los árabes no cumplen las intenciones es porque no pueden con Israel. Lo han intentado 4 veces y lo han fracasado, y van a fracasar la quinta, si Saddam Hussein dispara el primer cohete. En el tiempo de su aflicción, hay 45 razones en la palabra de Dios que los árabes no serán salvos. Yo no tengo tiempo para hablar de ello. Cuando Israel fue disperso por el mundo entero, y las tragedias que yo he leído a usted, nadie lo ha dicho nada. Ahora, porque Israel terminó con 19 palestinos en el monte, allá en el monte Sión, la opinión pública está contra Israel. ¿Por qué? Fueron solamente 19. Si serán todos los árabes juntos. ¿Por qué Israel entonces tiene que ser condenado a las Naciones Unidas? ¿Y por qué ellos nunca condenaron a los árabes? Nunca. La segunda razón está en Ezequiel 35, 10 y 15. Por cuanto dijiste, las 2 naciones y las 2 tierras serán mías. Mira bien, las 2 naciones y las 2 tierras serán mías. Los árabes no quieren solamente vivir junto con Israel y contar juntos. No, ellos quieren la Palestina entera. Porque ellos quieren todo, ellos se van a quedar sin nada. Por cuanto dijiste, las 2 naciones y las 2 tierras serán mías. Ezequiel 35 días. Y por posesión mía. Pero te has olvidado, monte de Ser, que Jehová está allí. ¿Está ahí a dónde? En Israel. En Israel está. Cuando los judíos se hicieron cargo de una parte de la tierra, entonces todo cambió. El pacto estaba por tener vigencia de nuevo. Las 2 naciones y las 2 tierras, los árabes dijeron, todo será nuestro y lo poseeremos todo. Ellos se van a quedar sin nada. Si yo lo hablo a usted en detalle, la gran equivocación que los Estados Unidos de América están haciendo en el Medio Oriente, usted se va a caer de la silla. Mejor dejamos para otro día. Ajá. Es posible establecer el tiempo de la profecía que se refiere a la tierra. Las 2 naciones serán mías. Ellos han invadido a Israel 4 veces para intentar reposeer los territorios ocupados y nunca lo han podido. Y nunca podrán. La rica Arabia Saudita es armada por todos los lados. Japón abasteció a los árabes con los helicópteros modernos equipados con poderosos misiles. Los Estados Unidos, a pesar de su amistad con Israel, en 79 vendió y abasteció a Arabia Saudita con 5 aviones más poderosos del mundo, del AWACS, que solamente se lo maneja con 5 computers cada uno, los más veloces del mundo. En Túnez, la Liga Árabe advirtió a los Estados Unidos por apoyar a Israel, pero infelizmente, cada día Estados Unidos se torna en contra de Israel, infelizmente. La República Federal de la Alemania estudia la manera de abastecer la Arabia Saudita con sus extraordinarios tanques Leopard y sus modernísimos aviones Tornado. Las naciones están armadas para una guerra nuclear. La Arabia Saudita destruyó a todos los ministros, destruyeron a todas las iglesias, destruyeron a todos los pastores, quemaron todas las iglesias. Solamente los hombres tienen voto. Es un país totalitario. Todo el armamento que Estados Unidos está vendiendo a Arabia Saudita
será usado en el Armagedón contra Israel. El entrenamiento del personal militar de los Estados Unidos cuesta 2 veces más la cantidad gastada en instrucción y educación de 300 millones de alumnos en Asia. Un submarino Trident cuesta exactamente el mismo precio de un año de escuela para 16 millones de niños en países del tercer mundo. Por un precio de un avión de combate F-15 podrían ser instaladas 40.000 nuevas farmacias. Pero el Señor dice en relación a las naciones, primero, que son como una gota de agua en un balde. Segundo, que son como un grano de polvo. Tercero, que son como polvo fino. Cuarto, que es cosa como no es nada. Y quinto, que es menos que nada. Isaías 40:15. Mira bien lo que yo te lo voy a decir. La democratización de la Unión Soviética hoy, nada más y nada menos es una trampa. No cree en ella. Gorbachev es mentiroso. No cree en ella. Él habla de paz y está construyendo 50.000 tanques y submarinos con 65.000 científicos nucleares en Siria para invadir a Israel en el futuro. No crees en él. Él es iniquidad. He's evil. La Unión Soviética estuvo en Afganistán desde el 79 y ahora ha sacado sus tropas. Su plan era pasar el Mar Muerto e invadir a Israel. Ezequiel 38, 11 a 16. El final de los tiempos, cuando el anticristo irá a llevar todas las naciones al Armagedón, en la batalla del Megido, Rusia será cabeza juntamente con el anticristo para destruir a Israel. Una noticia divulgada por la Embajada de Israel en Bonn, Alemania Federal, hizo ese comentario. La Unión Soviética, Siria y Libia están abasteciendo a los terroristas enemigos de Israel en el Líbano con armas atómicas a misiles de largo alcance. Actualmente los terroristas echaron 840 misiles y varias granadas de muchas colonias israelíes en las montañas del Golán Heights, en la frontera del Líbano. En el año 1982, Irak iba a explotar Israel con una bomba atómica. A las 3:45 de la mañana, 2 aviones F-15 y F-16, con 2 pilotos cada uno, contornaron el desierto de Jordania, fueron a la estación de Hormuz en el Irak y lo dejaron en polvo en 4 minutos y medio. Y destruyeron a todos los intentos de Saddam Hussein de destruir a Israel. En las 2 guerras, la guerra de los 6 días, cuando el presidente Nasser demandó que Israel le entregara los territorios ocupados. La guerra de los 6 días, que empezó el 5 de junio de 67, tuvo por amigos Siria, Líbano, Yemen, Jordania, Egipto, Arabia Saudita, Sudán, Libia, Argelia, Túnez y Marruecos e Irak contra Israel solo. E Israel terminó con ellos en 6 días. La intención de ellos es destruir, raer de la memoria el nombre de Israel. Salmo 83 y el versículo 4. Salmo 83 y el versículo 4. Han dicho, venid y destruyamos para que no sea nación y no más haya memoria del nombre de Israel. Salmo 74 y el versículo 8. Dijeron en su corazón, destruyémoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas del Dios de la tierra. Jeremías 31, 36. Jeremías 31, 36. Si faltaren esas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Pero la salvación, la redención de Israel y de sus enemigos serán destruidos. Jeremías capítulo 17 y el versículo 13. Eso acontecerá en el día del Armagedón. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de las aguas vivas. Sofonías 2:5 dice, destruiré los árabes sin dejar ninguno. Salmo 130 y el versículo 7. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados.
Isaías capítulo 63 y el versículo 4. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado Israel. Isaías 34:8 dice que el día de la venganza de Dios está cerca. En el año 1979, el sangriento y ya muerto Ayatollah Khomeini fue denominado el hombre negativo por la revista norteamericana Time. Khomeini en 79 dijo que destruiría el Estado judío en un día. Hasta hoy no lo ha hecho y nunca lo hará porque está muerto. Desencadenó una ola de violencia y odio. Ejecutó a miles de líderes oficiales políticos, igual a Saddam Hussein, y sumergió a la nación persa en un fanatismo religioso casi sin control. Puso en peligro la paz mundial al ocupar la embajada americana y mantuvo a los diplomatas y funcionarios rehenes, pidiendo el cambio de los rehenes que entregasen al ex-Shah Reza Pahlavi, que encontraba refugiado en la responsabilidad americana. Se cumplía la palabra de Isaías capítulo 13 y el versículo 17. Tuvo la dicha de cumplir una escritura de Ayatollah, pero ya está en el infierno. Isaías capítulo 13 y el versículo 17. He aquí que yo despierto contra ellos los medos, Persia, Irán, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán el oro. En el final de los tiempos, cuando Rusia tener en mente invadir a Israel, en el final de los tiempos, en el fin, entonces Rusia concebirá en su corazón, y la Biblia dice, irás contra mi pueblo Israel, un pueblo que vive sin muros, y una nación tranquila. Los motivos de la invasión soviética de sus aliados contra Israel es, primero, exterminar cualquier forma de religión. La Palestina es la cuna de las tres más importantes religiones del mundo entero: judaísmo, cristianismo y el islam. La Unión Soviética quiere dominar el mundo y intentar destruir a Israel, Ezequiel 38 días. Y subirás contra mi pueblo Israel y concebirás imaginaciones necias en tu corazón. La lógica masónica del Islam, de los árabes, también es destruir a Israel, quitar toda forma del cristianismo del mundo. Destruir a Anwar Sadat, que lo hicieron en 1981, porque Anwar Sadat de Egipto hizo paz con Israel. Eliminar al Estado judío, Salmos 121 y 4. Traer el Islam a toda la África y a todo el mundo. Y terminar con las comunidades cristianas. Los árabes están comprando los Estados Unidos enteros. El Islam está comprando los Estados Unidos entero. En Brooklyn ellos están comprando universidades enteras. Universidades y colegios. Los japoneses están comprando edificios y los real estates enteros. En todos los Estados Unidos de América. La mitad de Hawái es de Japón. Su intención es poner un templo judío, un templo de Buda, del budismo, en cada ciudad en esa nación. Y ellos están aprovechando la crisis aquí en los Estados Unidos de América. Cuando Rusia concibiera en su corazón destruir a Israel, la Biblia dice que ellos han empezado una obra de democratización, y eso está en la Biblia. Rusia se ha recibido bastante la reacción negativa, pero en febrero de 87 invitó a los líderes mundiales, estrellas de cine, representantes de negocios, de bancos americanos, a escuchar un discurso de Mikhail Gorbachev que dijo: yo iré a democratizar la Rusia. Él no está democratizando, es que él se está muriendo de hambre. En Rusia no hay comida. Si usted mira el Kremlin delante de la Plaza Roja, hay casas delante del Kremlin y gente que está delante de la Plaza Roja con hambre y mendigos pidiendo comida. Rusia tiene armas, pero no tiene pan, no tiene trigo. Ellos están muriendo de hambre. Lo único que él hizo fue quitar su peso de su responsabilidad monetaria con los países tras la cortina de hierro, porque uno no puede mantener. Ahora yo pregunto, ¿por qué es entonces que Rusia se está muriendo de hambre? ¿Cómo es que el país de 4 millones de dólares? A él no conviene tener mujeres aquí en el occidente, porque la religión rusa jamás terminará. Ellos intentarán dominar el mundo, no terminará.
felizmente estamos aquí. Ezequiel capítulo 38, usted verá, no hay tiempo para leer, pero usted verá que ahí habla de Gog, Magog, Tubal, Etiopía, Magog, tierra, Gog, cabeza, emperador, sus siglas URSS, Magog, Tubal, Siberia, capital asiática, Persia, Irán, Irak, esos son los aliados del anticristo. Etiopía, las zonas de África Negra, Put, Libia, Muaddar Kadab, ese también está en la mira de Dios. Naciones del norte de África Negra, Gomer, pueblo detrás de la cortina de hierro del este, países eslovacos, Togarma, Rusia meridional, cosacos, Turquía y Armenia. Estamos en el fin de todas las cosas. No hay tiempo para hablar. Cuando Rusia concediera en su corazón destruir a Israel, Cristo descenderá con su iglesia y pondrá sus pies en el monte de los olivos y destruirá la Unión Soviética, el anticristo y todos los que se vinieron contra ella. La identidad de la batalla de Armagedón para Rusia y el triunfo de Israel. ¿Sabe por qué Rusia quiere dominar a Israel? Yo se lo voy a decir. Ezequiel capítulo 5 y el versículo 5. Ahí está tu respuesta. Así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en el medio de las naciones y de las tierras alrededor de ellas. La Palestina tiene oro, solamente el mar muerto tiene riquezas de minerales bajo este mar que podría alimentar el mundo entero. Rusia está en una crisis. Por la posición geográfica en medio del mundo, para ser el centro del mundo, el cabeza. Pero la Rusia caerá en las montañas de Israel. Las características de la batalla de Armagedón y el triunfo de Israel será por mar, por avión y por tierra. Ezequiel capítulo 38 y el versículo 20. Ezequiel capítulo 38 y el versículo 20. Que los peces del mar, los barcos, las aves del cielo, los aviones, las bestias del campo, el army, el ejército, y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los moradores que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes y los vallados, caerán, y el muro caerá a la tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la cual será contra tu hermano. Y yo litigaré contra él con pestilencia, con sangre, y hará llover sobre él, Gog Magog, sobre sus tropas y sobre sus muchos pueblos, y con él vendrán a usufruir de la tierra de Israel. La consecuencia será una explosión atómica. Ezequiel 39:6. Las naciones entonces reconocerán que Dios es Señor. Ezequiel 39:21. Israel entonces se convertirá cuando mirara entonces el Mesías, el Yeshua y el Mashiach, con sus pies en el monte de los olivos. E Israel estará solo. En aquel día descenderá Cristo con su iglesia y destruirá a los enemigos de Israel en el Armagedón. Israel consumirá las armas en 7 años y Dios derramará su espíritu. Ezequiel 39:29. E Israel sabrá que fue la mano de Dios. Ezequiel 39:22. Y en aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová, su Dios. Señor destruirá a los enemigos de Israel y Israel se convertirá en peso. El triunfo de Israel. Tragedia, restauración y triunfo. Señor los destruirá. Habrá millones de personas muertas con plagas. Sofonías 1:3. La tierra entera durará 7 meses para enterrar las personas. Israel llevará 7 años para quemar todas las armas. Entonces después vendrá el juicio de las naciones. Entonces después Cristo reinará con su iglesia. Para que tú puedas tener una idea. Esto yo lo recibí de mi amigo del Mercado Común Europeo. La Casa Blanca lo tiene, yo también lo tengo. Mira bien. Eso es el balance militar del Medio Oriente. En 1979
1990. Eso salió de adentro de los top secret. Siria tiene 404,000 soldados en las Fuerzas Armadas y 400,000 en la reserva. 69 aviones de combate y 4,050 tanques. Jordania tiene 85,000 soldados activos, 35,000 en la reserva, 135 aviones de combate, 1,150 tanques. Irak tiene 1 millón de gentes en el ejército y 850,000 en la reserva. Tiene 513 aviones de combate, 5,630 tanques. La Arabia Saudita tiene 65,000 soldados, 179 aviones, 550 tanques. Libia tiene 85,000 soldados, 40,000 en la reserva, 531 aviones y 1,980 tanques. El total, todo ello, contra Israel, 1,639,950 soldados activos, 1,325,000 en la reserva, 1,967 aviones, 13,360 tanques, contra solamente 141,000 soldados de Israel, contra 500,000 soldados en la reserva, que la mayoría de ellos tienen 19 años para abajo, 753 aviones y 3,794 tanques. Ellos tienen una diferencia de 4,570 tanques por nación más que Israel, 375,000 soldados por cada nación que invadirá Israel, en 1,932 tanques y aviones por cada una de las naciones que invadirá Israel. Para que usted pueda tener una idea, el armamento de Irak